universidad. Antes que nada, bienvenidos a nuestros distinguidos panelistas y a nuestra distinguida audiencia. Expresamos nuestro agradecimiento por acompañarnos hoy a este panel. Quiero comenzar con una frase de Thomas Jefferson que dice así: quien renuncia a su libertad por un poco de seguridad no merece ni la libertad ni la seguridad. Soy Alonso de la Guardia, vicerrector para Relaciones Universitarias de Florida State University en Panamá. Y con esta frase le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Nuestro panel de hoy se titula El Gran Hermano, asalto a las libertades en época de coronavirus. En 1949, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, el escritor inglés George Orwell publicó su famosa novela 1984, en la que alertaba sobre el peligro de construir una sociedad distópica, donde un gobierno omnipresente ejercería un control absoluto sobre el pensamiento y el comportamiento de las masas. Desde entonces, la tecnología digital ha potenciado a niveles antes inimaginables la capacidad de los gobiernos para el espionaje y para la manipulación, no siempre con fines benévolos. Además, incidentes puntuales, como la actual crisis sanitaria, parecen ofrecer a los gobiernos la oportunidad de ensayar excesos de autoridad enmascarados bajo pretexto de proteger a la población. Es inevitable el surgimiento de El Gran Hermano. ¿Se están violando los derechos ciudadanos en Panamá durante esta crisis? ¿Qué papel juega la tecnología en todo esto? Para discutir estas interrogantes hemos invitado a tres distinguidos panelistas que me complazco en presentar. Son ellos el doctor Carlos Guevara Mann, politólogo, columnista y director del programa de maestría en asuntos internacionales de Florida State University en Panamá. La doctora Betty Brannan Jaén, abogada, periodista, miembro de la Junta Directiva de la Corporación La Prensa y expresidenta de la Fundación Democracia y Libertad. Y el profesor José Ferreira Queimada, experto en tecnologías digitales, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, y director de servicios de información de Copa Airlines. Hemos preparado una pregunta para cada panelista, quienes tendrán 10 minutos cada uno para contestarlas. Luego seleccionaremos preguntas de la audiencia que pueden ustedes enviar a través del chat de la reunión. Nuestra pregunta primera va dirigida a la doctora Brannan. Doctora Brannan, ¿considera usted que las sociedades modernas nos encaminamos inexorablemente a convertirnos en distopías orwellianas o estamos aún a tiempo de corregir el rumbo? Buenos días, señor de la Guardia. Buenos días, distinguidos copanelistas conmigo, colegas. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Y gracias a Florida State University por distinguirme con una invitación a participar en este foro. Bueno, la pregunta que me hace el señor de la Guardia es si estamos encaminados inexorablemente hacia una distopia orwelliana. Para mí la palabra clave es inexorablemente. Y tengo que responder que no. No, no y no. No admito que estemos encaminados inexorablemente hacia una distopia orwelliana. Pero no hay sin duda que estamos en una situación bastante grave. No hay duda de que hay corrientes que nos están llevando hacia allá y que esas corrientes cobran fuerza, particularmente durante una crisis como esta. Fíjense que cada vez que hay una crisis provocada por un ataque terrorista, nos piden que sacrifiquemos libertades para tener seguridad. Cuando hay una crisis provocada por un evento sanitario como el actual, nos piden que sacrifiquemos libertad para tener salud. Cuando hay una crisis económica como la que seguramente viene, nos piden que sacrifiquemos libertad a cambio de prosperidad. Entonces, ¿en manos de quién está detener todas esas presiones para que sacrifiquemos nuestras libertades? ¿En manos de quién está detener que las fuerzas, que las corrientes nos lleven hacia esa distopia orwelliana?
Pues en manos de nosotros mismos. Nos corresponde a cada uno de nosotros como miembros de la sociedad moderna, como miembros de países que quieren ser libres, hacer todo lo posible por estar frente a la lucha en defender libertades. A nosotros nos toca comprender que cuando nos ponen a escoger entre libertad y seguridad, libertad y salud, libertad y prosperidad, nos están presentando una elección falsa. No se trata de escoger entre una cosa y otra, se trata de buscar políticas públicas que maximicen ambos goles, que maximicen la posibilidad de tener ambas cosas, de buscar un equilibrio preciso, que sepa entre las libertades y del gol que se quiere lograr, porque los derechos humanos son inalienables, indivisibles, interdependientes. Bueno, de ahí la famosa frase de Benjamin Franklin, a que el señor de la Guardia hizo alusión, que quien sacrifica libertad por seguridad no merece ninguna de las dos. Hay otra frase muy famosa de la época atribuida a Thomas Jefferson, y es que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Claro que vigilancia por sí sola no es suficiente, tenemos que ser activos, tenemos que mostrar esfuerzo, tenemos que mostrar compromiso y lucha. Y por eso es que estos foros son tan importantes, porque nos dan la oportunidad de analizar la situación, de ver dónde está ese punto de equilibrio que queremos tener para maximizar todos los goles, sonar el timbre de alerta si corresponde y crear colaboraciones entre la sociedad civil. En lo personal, yo hace tiempo estoy tratando de sonar el timbre de alerta. Eso fue una de las cosas que me motivó. Espero que todavía me vean porque mi pantalla se ha ido a negro. Sí, te estamos viendo. Ok, gracias. No sé qué pasa de mi lado, pero bueno, por eso ayudé a crear el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos aquí en Panamá. Y aprovecho un momentito para decir que no vengo hoy a hablar más que a título personal. Nadie me ha empoderado para hablar en representación del museo, ni mucho menos del diario La Prensa. Pero bueno, los derechos humanos siempre están bajo amenaza. Tienen años ya de estar en retroceso, mucho antes de esta pandemia. Sí es verdad que hemos tenido conquistas en cuanto a temas, por ejemplo, como igualdad de género, reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, reconocimiento de las personas de la comunidad LGBT, reconocimiento de derechos ambientales, y otras cosas. Pero cada una de esas conquistas requirió décadas de lucha y cada una de esas conquistas están bajo amenaza. Es más, a nivel global, mucho antes de esta pandemia, hemos visto que los derechos humanos están en retroceso y no hemos sido suficientemente vigilantes para tomar acción. Freedom House es una ONG americana, estadounidense, que vigila la libertad y las libertades ciudadanas en todo el mundo. Tienen años de estar advirtiendo que la democracia y los derechos ciudadanos están en retroceso y su informe de este año indica que las libertades ciudadanas tienen 14 años consecutivos de estar en deterioro a nivel global. Mientras tanto, en Chile hay una encuestadora que se llama Latino Barómetro, que lleva años de estar informando que en Panamá en particular, las libertades y la democracia se están debilitando en vez de fortaleciendo. Eso es así en toda la América Latina, pero hoy me enfoco en Panamá. Según las últimas cifras de Latino Barómetro, menos de la mitad de los panameños están de acuerdo con la idea de que democracia es la mejor forma de gobierno. La cifra específica es 42%. Solo 42% de los panameños encuestados por Latino Barómetro encuentran que democracia es la mejor forma de gobierno, cifra del más reciente informe. Por otro lado, en 2016, en otra encuesta de Latino Barómetro, más de la mitad dijeron que no les importaría un gobierno no democrático, con tal de que ese gobierno pudiera resolver los problemas económicos. Más de la mitad que estaban dispuestos a aceptar un gobierno no democrático si resolvía los problemas económicos. Si dijeron eso en el 2016, ¿qué dirían ahora si le hacemos la misma pregunta en el medio de una crisis económica que posiblemente será muy, muy grave?
Latinobarómetro hace sus encuestas cada 2 años. En el de 2018 no hicieron esa misma pregunta y la reformularon un poquito y entonces el resultado fue mucho menos alarmante. Pero hubo otras preguntas que sí fueron alarmantes, que no entro en eso para no aburrirlos mucho y comerme mucho el tiempo, pero que deben ponernos en alerta. Resumo diciendo esto, que después de 30 años de democracia, tenemos debilidades y desigualdades de arrastre de décadas que hace tiempo debimos corregir. No fuimos suficientemente vigilantes y no tuvimos suficiente voluntad de actuar como sociedad. Bueno, ahora los derechos humanos llegamos a la situación, con esas debilidades y esas desigualdades, llegamos a la situación actual. Con la Convención Americana de Derechos Humanos, hay ciertos derechos que jamás se pueden limitar, el derecho a la vida, el derecho a la no esclavitud, cosas así. Pero sí hay derechos que se pueden limitar de si se cumple, va con ciertos requisitos mínimos. Esos son, hay 5 requisitos. Que las medidas sean legales según el derecho interno y consistentes con sus obligaciones bajo el derecho internacional. Que sean limitadas al tiempo necesario, estrictamente necesario, limitadas en el tiempo. Que sean ajustadas a objetivos definidos con criterios científicos razonables y otra vez estrictamente necesarios. Que sean proporcionales, que sean no discriminatorios. Bueno, viendo esos 5 requisitos, pregunto, dejo estas preguntas sobre la mesa. ¿En Panamá las medidas fueron legales según la legislación interna? ¿Fueron estrictamente necesarias? ¿Fueron proporcionales? ¿Fueron no discriminatorias? Noto que nuestro confinamiento fue el más severo de las Américas y que sigue. Que se impusieron medidas obligatorias en todo el territorio nacional. Que no hubo recursos judiciales para poder impugnar estas medidas de manera inmediata. Que se impuso una ley seca que ningún otro país del mundo juzgó necesario. Que todo se hizo por decreto. En el mundo de los derechos humanos, además, hay lo que se llaman buenas prácticas, que para el argumento que presento hoy, significa que cuando hay una crisis, el gobierno debe establecer políticas que no meramente son autoritarias y limitantes, sino que además reconocen un deber afirmativo de darle ayuda a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, si la comunidad no tiene agua, se les hace llegar agua. Si las personas no tienen hogar, se les hace llegar un albergue. A las víctimas de violencia doméstica se les brinda recursos especiales para protegerlas durante este periodo de confinamiento. Se establecen hotlines nuevos, albergues nuevos, mecanismos nuevos de denuncia inmediata. Se busca la manera de que se respete el derecho de acceso a la salud para todos, de acceso a la educación para todos. Se toman medidas especiales para proteger grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, los ancianos. Se toman medidas para asegurar que no haya un efecto discriminatorio para ciertos grupos o determinados grupos de las medidas que ya se adoptan. Y sobre todo, se busca erradicar la corrupción en el manejo de las finanzas públicas, porque en el mundo de los derechos humanos más y más se reconoce que la no corrupción es en sí un derecho humano. Bueno, en Panamá se tomaron varias medidas afirmativas, no digo que no. La pregunta que dejo sobre la mesa es si fueron suficientes y si nosotros hemos sido suficientemente vigilantes en la protección de nuestros derechos humanos durante toda esta pandemia. Creo que hemos debido serlo desde el primer día y que eso debe ser una de las lecciones que tomamos de todo este episodio, que nunca se debe bajar la guardia en cuanto a la vigilancia y a la protección y el compromiso de defensa de los derechos humanos. Porque si no asumimos esa tarea, sí estaremos encaminados hacia una distopia orwelliana, inexorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Se te ha agotado el tiempo. Quería invitar a los otros panelistas si quisieran en este momento hacer alguna pregunta a la doctora Brannan o si quisieran ustedes hacer algún comentario adicional.
Si no, yo tengo una... ¿Vas a hacer una pregunta, Carlos? Sí, ¿José? Alonso, sí. Vale. Sí. Procede. Yo tengo Disculpa. que me ha surgido según estaba escuchándola. ¿Qué herramientas nos habilitan como ciudadanos para romper esa tendencia inexorable? Empezaste hablando de herramientas y de que debemos usarlas. ¿Qué herramientas son aquellas que tenemos? Las legales, claro. Bueno, debiéramos tener un procedimiento para poder impugnar las medidas directamente e inmediatamente ante los tribunales. A más largo plazo y en términos más amplios debemos sabernos organizar como sociedad civil en defensa de los derechos humanos y además cada uno de nosotros aceptar la responsabilidad de que los derechos humanos requieren la defensa de cada uno de nosotros y buscar esas herramientas. Eso es una de las cosas de que hablamos mucho en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Gracias. Muy bien. Carlos, ¿quisiera hacer un comentario? Si no, pues en primer lugar, quiero decir buenos días y en segundo lugar, habría muchas observaciones o muchos comentarios que hacer al respecto de la interesante presentación de Betty, pero yo creo que quizás si continuamos podemos más adelante abundar un poquito más. Creo que la doctora Brannan ha presentado unas bases muy importantes, sobre todo cuando habla de los principios que deben normar la suspensión del ejercicio. A mí me gusta recalcar esa terminología porque creo que es importante. Los derechos humanos no se pueden suprimir en ningún momento, ni siquiera cuando hay una emergencia. Se puede suspender el ejercicio temporalmente. Yo creo que es importante, yo creo que las terminologías son importantes por algo que voy a decir cuando sea mi turno, pero quiero felicitar a la doctora Brannan por esta exposición tan interesante que ha hecho y porque ha puesto verdaderamente los puntos sobre las IES, me parece a mí. Muy bien. Bueno, voy a proceder con la siguiente pregunta que está precisamente dirigida al doctor Carlos Guevara-Mann. En medio de la crisis actual, se han levantado protestas de ciudadanos que acusan al gobierno nacional de estar excediendo los poderes que le otorga la Constitución y violando sistemáticamente las libertades individuales. Hay incluso quienes lo acusan de estar aprovechando la crisis para adelantar una agenda dictatorial. Doctor Guevara-Mann, ¿considera usted que estas acusaciones tienen fundamento? Y de ser así, ¿qué efecto tendrían estas actuaciones del gobierno sobre el proceso de consolidación de nuestra democracia? Muchas gracias, vicerrector de La Guardia, por la pregunta y por la invitación. Me siento muy complacido de estar aquí esta mañana en un panel con la doctora Brannan, a quien durante mucho tiempo hemos correteado para que participe con nosotros en un foro. Finalmente lo hemos logrado, aunque meses atrás hizo una interesante presentación en FSU para los estudiantes, que fue muy buena. Me complace también estar con el profesor José en esta presentación, la primera vez que coincidimos acá, pero sé que ha colaborado con nosotros anteriormente en Florida State University. Quiero recalcar, como lo hizo la doctora Brannan, que mis comentarios no representan la posición de la universidad, sino la mía personal en ejercicio de mi libertad académica, que como profesor es algo que nos corresponde a todos y que a lo que jamás podemos renunciar. En primera instancia, quiero referirme a la pregunta en su primera parte. Pero antes de hacer eso, sí quiero hacer una breve memoria de la obra literaria de Orwell para reconocerla por su lucidez por una parte y por otra parte por su magnífica prosa y su magnífico estilo. Creo que Orwell fue muy visionario cuando escribió. Terminó pues en 1949, comenzó en el 48, pero terminó en el 49 esta obra, 1984, que es quizás su obra más famosa, pero antes de eso escribió Animal Farm, también una crítica y muchas otras cosas. Eso no fue lo único que escribió, fue un hombre que a lo largo de su vida tuvo un compromiso con la libertad y con la democracia, a pesar de que era un partidario del socialismo, ¿no? Pero a pesar de eso tuvo un compromiso muy firme y muy sólido con la libertad a lo largo de su carrera literaria, en la cual se destacó como uno de los más grandes escritores de la habla inglesa en el siglo XX. Así que quiero hacer esa memoria de Orwell
cuyas obras leí hace muchísimo tiempo y creo que la ocasión es apropiada para recuperar esa lectura, porque verdaderamente son lecturas que incitan muchísimo a la reflexión en estos momentos, que como ha dicho la doctora Brannan, son momentos duros y son momentos especiales. Me refiero entonces enseguida a la pregunta que se me realizó. Yo creo que el gobierno nacional ha violado la Constitución, y yo creo que hay que decirlo abiertamente. Uno de los principios a los que se refirió la doctora Brannan es el principio de legalidad, que debe guiar cualquier suspensión del ejercicio de los derechos humanos. Y quiero recalcar una vez más esa frase: suspensión del ejercicio de los derechos humanos. Porque los derechos humanos nos corresponden a todos naturalmente, son parte nuestra íntima. Ningún Estado nos los obsequia, ningún gobierno nos los regala, y ningún gobierno, ningún presidente, ninguna ministra de salud, ningún comité especializado o comité, ¿cómo que se llama el comité ese? De asesores, y ninguna fuerza pública, ni Senafront, ni Aeronaval, ni la Policía Nacional nos lo pueden quitar. Eso es lo primero que hay que tener claro. Esto no es un regalo de los gobernantes, nos corresponden. Ahora, se reconoce, porque es absolutamente razonable, que hay situaciones excepcionales que pueden ameritar que en aras de ese bien común, como excelentemente lo señaló la doctora Brannan, dijo ella, hay que maximizar el ejercicio de los derechos humanos y maximizar también el ejercicio de otros bienes públicos como son la salud, que a su vez constituye un derecho humano también. Entonces hay que buscar esa maximización simultánea. No es que vamos a suprimir uno para proteger o maximizar otro. Entonces, en aras de esa búsqueda de maximizar todos estos bienes públicos, se reconoce que bajo ciertas circunstancias existe la necesidad de suspender el ejercicio de algunos derechos. Algunos, hay otros que no se pueden suprimir jamás. La doctora Brannan lo dijo muy bien, el derecho a la vida no se puede suprimir jamás. Entonces, las constituciones de tiempo inmemorial, si nos remontamos a la República Romana, varios siglos antes de Cristo, la Constitución romana de la antigüedad tenía una provisión para este tipo de circunstancias. Y las constituciones modernas también lo tienen. Y la Constitución nuestra lo tiene, a pesar de tener orígenes cuartelarios. Esa Constitución de orígenes cuartelarios, hasta esa lo tiene. El artículo 55 de la Constitución indica cuál es el procedimiento que tiene que seguirse en momentos de urgencia. Ese procedimiento no se ha seguido. El artículo 55 indica que el estado de urgencia debe decretarse por el Consejo de Gabinete, tiene que ser un decreto del Consejo de Gabinete, y que si el estado de urgencia se prolonga por más de 10 días, tiene que ser presentado a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional rechace o ratifique el procedimiento, el decreto. Vemos aquí que eso no se ha hecho. Aquí el 13 de marzo, mediante una resolución de gabinete, que no es lo mismo que un decreto de gabinete, y estas diferencias son importantes, por eso enfaticé desde el principio la terminología. Las diferencias de terminología son importantes. De acuerdo con una resolución que se emitió, se declaró un estado de emergencia, que no es lo mismo que estado de urgencia. Y ese estado de emergencia se declaró para permitirle al gobierno, conforme a la ley de contrataciones públicas, realizar contrataciones excepcionales hasta por $50 millones por un periodo de 180 días. En ningún momento dice esa ley que se pueden suprimir derechos individuales, mucho menos sociales. Los derechos sociales, por cierto, no se pueden suprimir jamás. Voy a eso un instante. Algunos derechos individuales se pueden suprimir. Y la Constitución dice cuáles son en el artículo 55. Entre los derechos que se pueden, cuyo ejercicio, recalco la frase, cuyo ejercicio se puede suprimir, están el derecho a reunión, el derecho a la locomoción, el derecho a la propiedad privada. Esos tres que han sido suspendidos de hecho por el gobierno se pueden suspender de acuerdo con el artículo 55, pero tiene que seguirse un procedimiento que el gobierno nacional no ha seguido. Además de eso, lo cual me parece igualmente grave o peor, además de eso, el hecho de habernos impuesto esta cuarentena tan estricta
sin haber hecho ninguna consulta, nada más que a ese comité de tecnócratas y a los policías. Eso sí los consultaron, pero al resto de la población no se ha consultado. Esto es una democracia. En una democracia se supone que se consulta a la gente. Mínimamente se supone que se cumple con la ley. Mínimamente se supone que se cumple con la Constitución. El señor Cortizo, que tomó un juramento el 1 de julio del año pasado, se comprometió a respetar y a promover, a respetar la Constitución, a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y eso no se ha hecho en estas circunstancias. Y como consecuencia de las medidas impuestas en violación de la Constitución, se han cercenado además derechos sociales que son muy importantes, que no se pueden cercenar jamás. Me refiero al derecho al trabajo, me refiero al derecho al salario, me refiero al derecho a la educación, me refiero al derecho a la alimentación y otros derechos sociales conexos que la Constitución, esto no estoy inventando yo, esto está en la Constitución. Lo que pasa es que aquí nadie lee la Constitución. Ni siquiera los que la inventaron la leen, y mucho menos la aplican. Esto está en la Constitución. Entonces, esta serie de derechos sociales que no se pueden suprimir jamás y que el Estado, como perfectamente bien lo ha dicho y con mucha claridad la doctora Brannan, tiene que promover a su maximización. El Estado ha presentado o ha creado las condiciones con esta cuarentena y estas otras medidas conexas que ha impuesto para que se vulnere el ejercicio de esos derechos. Y como si no fuera suficiente con el gobierno, entra el órgano judicial también, que es algo que la doctora Brannan, nuevamente la felicito por su presentación, porque evidentemente ha dado en el clavo. El órgano judicial, como si no fuera suficiente lo que ha hecho el gobierno, decide cerrar. La Constitución dice que la justicia, esto está en la Constitución también, la justicia será interrumpida. Si en condiciones normales la justicia es una porquería, imagínense ahora que está cerrada. ¿Qué pasa con la gente que le pegan? Las mujeres que los maridos les pegan en la casa. Dice que la violencia intrafamiliar ha bajado. Bueno, claro, como no la pueden denunciar, ¿dónde la van a denunciar si todo está cerrado? ¿Cómo pueden hacer cosas como esa? ¿No? Entonces, a la pregunta de que si creo que el gobierno ha abusado, evidentemente ha abusado. Y creo que esto es un problema muy serio y muy grande. Y los panameños hasta ahora estamos despertando. Sí ha habido algunos que desde el principio advertimos, esto no está bien hecho. Las cosas tienen que hacerse bien hechas y sobre todo consultando a la gente y explicándole a la gente por qué se toman estas medidas. Es una democracia. Esto no es un totalitarismo orwelliano. Esto es una democracia, un Estado democrático de derecho. Y en un Estado democrático de derecho hay que hacer las cosas conforme a la Constitución, mínimamente. Lo dejo de ese tamaño por ahora. Muchas gracias, doctor Guevara-Mann, por su contestación tan interesante. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito, no el tono, pero sí, digamos así, la orientación de este panel. Y voy a hacer una pregunta al profesor José Ferreira Queimada, que tiene que ver un poquito con el área de su expertise, que es la tecnología. Profesor Ferreira, durante la transmisión televisiva del Super Bowl del año 1924, no sé si usted lo recordará, si ya estaba por aquí, yo sí me acuerdo muy bien, la compañía de computadoras Apple difundió un anuncio donde prometía salvar a la humanidad de la opresión del hermano mayor. ¡Wow! ¡Qué promesa tan importante! Vamos a ver ese video por si alguno de ustedes no lo recuerda. Vamos a ver si funciona. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure isolation, where each one glorious anniversary, secure from the pests, purveying comforting is more powerful a weapon than any war on earth. We are one people, secure, with one will, one resolve, one cause. Shall talk themselves to death, and wheel forward with their own confusion. We are one people. We shall prevail. One cause. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh.
and you'll see why 1984 won't be like 1984. On January 24th, Apple Computer will introduce Mac. ¿Te acuerdas, José? Bueno, yo tenía 10 años, así que hagan cuentas. Bueno, les comento que en toda la historia de la publicidad, muchos expertos consideran que ese es el anuncio más importante, más interesante, más memorable de toda la historia de la publicidad. Profesor Ferreira, han transcurrido ya casi 40 años desde ese manifiesto. ¿Considera usted que desde entonces la tecnología nos ha estado protegiendo o, por el contrario, nos ha estado acercando a las garras del Gran Hermano? ¿Qué piensa? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos vosotros por haberme invitado aquí y también dar las gracias a los oyentes porque nos prestan oídos a nuestra voz. Y bueno, tu pregunta es complicadilla, pero voy a intentar resumirla. Bueno, me gustaría empezar con Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas y que recientemente dijo una cosa muy interesante. Lo voy a citar tal cual. Debemos asegurarnos de que las medidas de emergencia, incluidas los estados de emergencia, sean legales, proporcionales, necesarias y no discriminatorias, que tengan un enfoque y una duración específicos y adopten el enfoque menos intrusivo posible para proteger la salud pública. La mejor respuesta es la que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas, al tiempo que protege los derechos humanos y el Estado de Derecho. Esta respuesta parece que no debería ser de un técnico como yo, pero el tema de los derechos, incluso en tecnología, es un pilar clave y voy a pasar a explicarles un poco. Las compañías tecnológicas, los gobiernos y las agencias internacionales han anunciado medidas para ayudar a contener la propagación del COVID. Algunas de estas medidas imponen restricciones severas a las libertades de las personas y a su privacidad. Se están probando niveles sin precedentes de biovigilancia, de explotación y análisis de datos y de desinformación en todo el mundo, las famosas fake news. Muchas de esas medidas se basan en poderes extraordinarios, solo para ser utilizados temporalmente en esta emergencia sanitaria. Es decir, todas las medidas han de ser temporales, necesarias y proporcionales, y debemos, como ciudadanos, hacer un seguimiento de estas medidas. Cuando termine la pandemia, esas medidas extraordinarias deben finalizar y las autoridades deben rendir cuentas sobre su uso y aplicación durante la pandemia. Desde el comienzo de la pandemia, los gobiernos y las partes interesadas que participan en la lucha contra el virus han confiado en el análisis de datos y en las tecnologías digitales para abordar esta amenaza. Los datos son esenciales y útiles a lo largo de la vida de esta pandemia. Como hemos visto, en las primeras etapas, donde buscamos un seguimiento rápido y efectivo de los contactos, lo que se llama el traqueo, necesitamos saber quién habló con quién contagió a quién se movió a dónde. Esos son datos de geolocalización. Esos son datos que se sacan de las redes sociales, de tus comentarios. Me fui de viaje a Herrera, a Los Santos. Bueno, les estás dando pistas para saber por dónde te estás moviendo. Pistas que realmente no has dado el consentimiento. Ya hablaré de eso. Una vez que ya tenemos, digamos, conocido cómo es el enemigo, la segunda fase es en la que estamos ahora mismo, que es la cuarentena. Entonces, ahí lo que buscamos es el distanciamiento social, bueno, lo que nos estamos sufriendo todos desde hace ya casi 3 meses. Y en lo que nos viene, si Dios quiere, una vez que salgamos otra vez al nuevo normal, si pensáis que esto va a terminar, estáis equivocados. Va a haber más traqueo, más geolocalización, más saber dónde te mueves. ¿Por qué? Porque hay que detectar puntos calientes, hay que detectar vectores de dispersión, etc. A lo largo de todas estas fases de la pandemia, es importante también llevar un seguimiento de los recursos que usa el gobierno, ya sean recursos sanitarios, recursos de datos,
¿Por qué? Porque ellos están utilizando estos datos para saber a quién distribuyen mascarillas y a quién no, dónde se hacen las pruebas de seroprevalencia y dónde no. De hecho, últimamente en las redes sociales estoy viendo, en Los Santos no hay contagiados, tenemos 33, ¿por qué seguimos con el coronavirus? ¿Por qué seguimos en la cuarentena? Bueno, yo no puedo dar respuesta a eso. Si los datos, si las decisiones son solamente en datos, realmente no hace mucho sentido. Habría que ser mucho más selectivo, porque para eso ya tienen los datos. Dentro de las cosas que estáis viendo, que estamos viendo todos en Panamá, yo vivo en Panamá, aunque soy español, dentro de las tecnologías digitales que se están usando son las famosas aplicaciones móviles, Rosa y compañía. Estas aplicaciones móviles son orientadas, por ejemplo, algunas de ellas al autodiagnóstico de la enfermedad. Rosa es una de ellas. Hola, tengo fiebre, no sé qué, y te dice, sí, puede ser que tengas COVID, vete a tu centro médico. Todos hemos visto los dispositivos porque a todos nos han pegado un tiro en la frente cada vez que vamos al Rey o al Riva, medir la temperatura corporal. También encontramos tecnologías de biovigilancia, que son los circuitos cerrados de televisión. Las cámaras que están en los centros comerciales, las cámaras que están en los cajeros automáticos. Todo eso ayuda a identificar dónde estamos, cuáles son las zonas donde pasa más gente. Porque ahora mismo recordemos que lo que están buscando es, o deberían estar buscando, es cuáles son los sitios de paso, dónde se aglutinan las personas. ¿Por qué? Porque esos sitios los que tienen que tener como más contención. En algunos países, que yo sepa en Panamá no, también están usando drones, básicamente. Y en otros están utilizando tecnologías Bluetooth, la que todos tenemos en nuestro celular. ¿Por qué? Porque el Bluetooth no es invasivo, en teoría. Si lo dejas abierto, digamos que un celular le dice al otro, hola, ¿cómo estoy? Y se saludan. Eso se llaman protocolos de comunicación. Y entonces, midiendo estos saludos, que se llama handshake, se puede saber cuánta gente está en una determinada zona. La verdad es que el Bluetooth tiene como 10 metros de distancia, máximo. Entonces, si las operadoras de telefonía, cable o quien sea, detectan muchos saludos en una zona determinada, también se puede saber que hay una zona caliente. Si alguien sabe que esto lo estaban haciendo, por favor que lo ponga en los comentarios, porque esto normalmente no se comunica. También tiene gran justificación, digamos, que Panamá no tenga todavía una ley vigente de protección de datos. Será el año que viene, si Dios quiere. En cualquier caso, con todas las medidas técnicas que se están utilizando, ya sea en Panamá o fuera de Panamá, deben existir garantías legales y técnicas para mitigar los riesgos de la protección de datos personales y de la privacidad o asalto a la privacidad de los ciudadanos. Porque, repito, a nadie nos han pedido el consentimiento, aunque estemos en una emergencia. Ya estoy acabando, tranquilos. Como podemos ver, la tecnología juega diferentes roles a lo largo de la vida de una pandemia. Si el gobierno hubiera estado más atento a la legalidad, a la seguridad y a la privacidad antes del COVID, todos nosotros estaríamos mucho más tranquilos, mucho más confiados del uso adecuado de nuestros datos, del uso adecuado de la información nuestra, ya sea información sanitaria, la edad es discriminante, por si no se han dado cuenta, son grupos de riesgo, pero ahora por tener 60 años tienes un problema. Si tienes 38 grados tienes un problema, que resulta que tengas solamente un resfriado. Y toda esa data se comparte en aras de controlar la epidemia, que yo lo veo que está bien, pero, repito, no me piden el consentimiento. Y tampoco me garantizan qué van a hacer con esa data. Entonces, como pueden ver, este no es el caso. Y, por lo tanto, es difícil separar la ambición personal y política de las autoridades de la respuesta proporcional a la crisis. Es difícil separar los gráficos reales de los gráficos socialmente aceptables. En las redes sociales la gente se queja mucho de, pero ayer dijeron que fallecieron 50 y si sumo a los de antes de ayer debería ser 70 y están diciendo que son 65. ¿Qué pasa? Y son simples sumas y restas en principio. Es difícil separar la vigilancia en aras de la preservación de la salud de la vigilancia policial. Es diferente y es difícil separar la seguridad en el lugar del trabajo a la vigilancia laboral. Como pueden ver, estoy hablando de mucha vigilancia.
En esta pandemia llevamos 3 meses viviendo en un confinamiento domiciliario y con restricciones de movilidad. Dependemos más de lo habitual de los medios de comunicación para conseguir noticias e información que nos ayuden a comprender qué pasa con el COVID, cuáles son las formas de protegernos nosotros y nuestra familia. También usamos los medios de información para entender qué están haciendo otros países o para evaluar si las respuestas de nuestro gobierno son normales o no. Entonces, estamos todos enganchados a las redes, estamos todos enganchados a las noticias, al Internet. ¿Qué pasa? Pues que los medios de comunicación, y aquí tenemos a un insigne representante del gremio de los periodistas, desempeñan un papel clave que tiene muchísima responsabilidad ahora mismo. Entonces, los medios de comunicación deben proporcionar información precisa y confiable, principalmente para prevenir el pánico y también para prevenir el que la gente ande por ahí, los trolls famosos que hablan, que fomentan fake news, que fomentan noticias que no son relevantes o son falsas, con algún motivo, lo harán por algún motivo, digo yo. Es importante también que nos demos cuenta, por si no se han dado cuenta, pero han surgido una serie de movimientos ahora, debido a la crisis. Han salido lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Por ejemplo, esta especie de desinformación en línea o fake news, esto es el pan de nuestro de cada día. Sale una noticia científica y salen 500 pseudocientíficos refutándola y además sin pruebas. También hay una retórica del odio. Se ha aumentado, yo lo veo, el odio en las redes sociales, el odio al extranjero, al inmigrante, a los colectivos LGTB, a ciertas naciones, colores de piel, a ciertas razas, a ciertas personas aquí en Panamá en concreto o a ciertas empresas. Y también hay manipulación de la información, lo que no sé si es por motivos electorales o políticos. Entonces, todo esto hace que la ciudadanía haya disminuido mucho la confianza en los medios de comunicación y también en las instituciones democráticas. Y ya para acabar, y voy a responder directamente a la pregunta, sobre si considero que la tecnología nos está protegiendo o nos está arrojando al gran hermano. Básicamente creo que esto es como un chef y un cuchillo. Un cuchillo en manos de un chef es un instrumento de creación. Un cuchillo en manos de un psicópata es un instrumento de destrucción. Depende de cómo se use, viviremos en una sociedad donde se respete la integridad y la dignidad de los ciudadanos, así como sus derechos fundamentales. O por el contrario, viviremos en una sociedad deshumanizada, donde solo seremos gente manipulada, controlada y dirigida por el gran hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Excelente intervención. Quería ahora proceder a leer algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros distinguidos oyentes, nuestra audiencia. Y le voy a leer la primera. Anabela Guardia de Rubinoff pregunta, ¿han ponderado que puede no existir tal equilibrio? Imagino que se refiere al equilibrio del cual mencionaba la doctora Brannan. ¿Han ponderado que puede no existir tal equilibrio en ciertas situaciones? ¿Algún ejemplo histórico que nos pueda ilustrar al respecto? No sé, doctora Brannan, si usted quisiera contestar. Bueno, voy a tener que pensar un poquito. Muchas gracias por la pregunta, señora Rubinoff. Voy a tener que pensar en un ejemplo histórico y tal vez pido ayuda al doctor Carlos Guevara Mann. Oye, y además propongo esto, porque nos queda más de una hora. ¿Qué tal si nos tuteamos? ¿Qué tal si yo soy Betty y Carlos y José y Alonso? Vale. No hay problema. Más fácil. Entonces pido ayuda de Carlos en que me hable me ayude con ejemplos históricos, pero sí, yo creo que hay, si nos ponemos a buscar, hay cantidades de sociedades y de ejemplos donde constantemente están buscando el balance entre el ejercicio de derechos ciudadanos y la necesidad de atender X problemas. Yo soy abogada que estudié en Estados Unidos y en el derecho constitucional estadounidense constantemente se está buscando el balance y se usa esa frase balance entre derechos que chocan
o entre políticas estatales que infringen en un derecho. Y entonces eso es cuestión de todos los días en materia constitucional en Estados Unidos. Y no deja de serlo cuando hay una emergencia. Y eso es lo que debemos estar haciendo aquí en Panamá y en cualquier parte del mundo, porque si no, las libertades quedan echadas al piso cada vez que hay lo que parece ser una crisis, que, by the way, no necesariamente es una crisis. Cuando uno lo mira desde la retrospectiva. Carlos, ¿me ayudas ahí? ¿No te oigo? Disculpen, yo creo que ahora sí. Esto lo apagué durante el vídeo. Yo creo que ejemplos históricos hay muchísimos y podemos remontarnos para quedarnos en el ámbito de Estados Unidos, por ejemplo, la guerra civil. Ahora, estos son siempre momentos de porque sí hubo algunas quejas contra el gobierno de Lincoln en ese momento por algunas actuaciones que tuvo, pero hubo otras libertades que se mantuvieron vigentes a pesar de estar Estados Unidos inmersa en una guerra fratricida. Y durante la Segunda Guerra Mundial, también, creo que también es un referente importante, sobre todo las democracias liberales, el Reino Unido, Estados Unidos. Obviamente que sí se establecían algunos procedimientos en ambos países y en otros también. La censura, por ejemplo, que normalmente no existiría porque la inviolabilidad de los papeles privados, de la correspondencia, de los documentos personales de los individuos es un derecho humano. Entonces, sí hay ejemplos. Hay ejemplos en que se tienen que tomar algunas medidas temporales. Sin embargo, estas medidas se atienen a los principios que hemos señalado. Me encanta que los tres hemos hablado de estos principios. Yo lo resumí en tres en mi columna de mañana, pero me gusta que Betty y que José lo hicieron un poquito más ampliamente. Son los principios de legalidad, legitimidad y proporcionalidad o necesidad. Betty amplió un poquito más y José también. Pero yo creo que no tenemos que remontarnos tanto a la historia. Podemos ver en las actuales circunstancias. Vemos que hay países, democracias liberales avanzadas, que han tomado algunas medidas de urgencia, pero todas han sido temporales. Y todas en las democracias liberales que hemos visto. Hablo de democracias liberales avanzadas, ¿a qué países me refiero? Me refiero a Finlandia, me refiero a Suecia, me refiero a Dinamarca, me refiero a Irlanda, me refiero a Holanda, estos países que han tomado medidas. Inclusive creo que José nos puede dar referencias acerca de cuál ha sido la situación en tanto a este aspecto directamente en España. Entonces, la característica más importante, creo yo, es la legalidad. Las medidas se han tomado en atención a lo que estipula la Constitución y, como en el caso de Estados Unidos, si no es la Constitución, entonces hay leyes que norman estos asuntos y las medidas se toman de acuerdo con lo que dice la ley. Esa es la diferencia, la primera diferencia importante que veo yo entre Panamá y los otros lugares, donde hay democracia liberal avanzada, consolidada, arraigada, institucionalizada. Aquí se han pasado la Constitución, no voy a decirlo por dónde porque sería una grosería, pero yo creo que es una diferencia. No te invitamos más, Carlos. No te invitamos más. Sencillamente. Hay una pregunta muy interesante. Antes que nada, quería comentar que Anabela Guardia Robinoff nos está escribiendo y dice: me interesa saber en realidad si se logró ese equilibrio, que no es solamente una búsqueda continua, en referencia a sociedades que han buscado equilibrio. ¿Conocemos algún caso, Carlos, Betty, donde se ha logrado ese equilibrio del que hablamos? No te escuchamos. Botoncitos. Gracias. Yo antes pensaba siempre en Estados Unidos como un modelo de todas estas cosas, pero últimamente ya no pienso en Estados Unidos como modelo para estas cosas y ha sido una fuente de terrible sufrimiento para mí. Y lo que me está viniendo a la mente, prometo a los otros que nos están escuchando y a la señora Robinoff en particular, prometo hacer un poco de research sobre esto para tener unas respuestas, porque los únicos dos ejemplos que me están viniendo a la mente no soportan mi argumento. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial crearon unos campos de detención
en Estados Unidos para meter personas de herencia alemana y sobre todo de herencia japonesa. Eso, y los recluyeron, no diría campos de concentración porque no pasó ahí, gracias a Dios, lo que pasó en Alemania, pero se consideró que eso era una violación de los derechos de libertad de esas personas. Fue hasta la Corte Suprema un caso que se llama Korematsu, porque el plaintiff, el creyente era, se llamaba apellido Korematsu, y la Corte Suprema falló a favor del Estado de poder crear campos de internación, de detención para esas personas. Se ha considerado luego que es uno de los casos más equivocados de la Corte Suprema, uno de los puntos más bajos. Y en Panamá se crearon campos también donde internaron a italianos. Una familia italiana me estaba contando no hace mucho de eso. Así que eso es un ejemplo donde falló totalmente el sistema. Otro sería, diría yo, después de los ataques de Nueva York de 9/11, que la reacción fue pasar una ley para mí draconiana, que era el Patriot Act, que limita todas clases de libertades. Y no se ha podido impugnar esa ley debidamente. Entonces, pero por el hecho de que eso no haya resultado, debemos los ciudadanos quedarnos y decir, bueno, aquí no hay nada que hacer, nos sometemos a las corrientes orwellianas, cambio allá afuera. No, el hecho de que haya ejemplos históricos que no apoyan ni siquiera mi argumento debe inspirarnos a comprometernos aún más, que no fuimos vigilantes. Hablé mucho de vigilancia durante mi presentación. No fuimos suficientemente vigilantes. No digo durante la Segunda Guerra Mundial, pero ciertamente después de 9/11 dejamos que nos vendieran ese argumento de que había que escoger entre libertad y seguridad. Y ahora vemos que fue un error porque nos ha encaminado a un lugar que es muy oscuro. Y no podemos seguir cometiendo ese error. Muchas gracias, Betty. José. Disculpa, Carlos, por favor. Sí, yo nada más quería hacer una reiteración de lo que dije antes. Hay ejemplos en la actualidad. Siempre es interesante buscar la historia y a mí me encanta la historia y yo enseño historia, así que creo que es muy importante revisar la historia, pero hay ejemplos en la actualidad. O sea, se han presentado los casos de Nueva Zelanda, el caso de Australia, casos de Alemania, de Finlandia, como países que obviamente que siempre va a haber quejas en situaciones de excepción. Siempre va a haber quejas y siempre va a haber reclamos de algunos segmentos de la población, pero hay formas y hay formas de hacerlo. Y hay países que lo han hecho mejor en estos momentos y lo han hecho en atención primero que todo, al principio de legalidad y segundo que todo, a un respeto por los derechos humanos. Tenemos aquí al lado un país, Costa Rica, que creo que ha tenido un manejo más respetuoso de la situación que el que hemos tenido nosotros. Entonces sí hay ejemplos de países que han buscado, por lo menos buscado ese equilibrio. Lo han buscado conscientemente. El problema en Panamá es que no se busca. El problema en Panamá es que los gobernantes no tienen esa sensibilidad, no tienen ese interés, no les importa. La vocación que hay aquí es una vocación autoritaria. Eso no se compagina con nuestro Estado democrático de derecho. Y sí hay otros países que lo han logrado en estos momentos de forma bastante interesante. Bueno, tenemos dos preguntas muy interesantes que quería plantearles a los panelistas. José, dice el doctor Javier Estanciola, profesor de Florida State University y dramaturgo, la falta de datos sociales, económicos es preocupante. ¿Qué recursos de Big Data existen para que el ciudadano pueda tener más información sobre los efectos sociales y económicos de las personas y empresas? No sé si quisieras tratar de contestar esa pregunta. Vale. Ante todo, esa pregunta, voy a hacer un disclaimer. Esta es mi opinión. No tiene nada que ver con CUPA, ni con FSU, ni con nadie, ¿vale? O sea, es la opinión de José. Vale. Yo llegué aquí a Panamá hace ya 2 años y algo. Me resultó muy difícil desde España conocer, por ejemplo, cuál era el nivel educativo, cuáles eran los mejores colegios, cuál era la mejor hospital.
dónde estaban los códigos postales, las zonas donde tenían el nivel de vida que yo quería para mí y para mi familia. Lo descubrí aquí. Incluso aquí es difícil encontrar información pública y accesible y organizada. Entonces, la respuesta corta, y lo siento que pueda parecer así de bruto, pero la respuesta es que no hay. Aquí en Panamá no hay. Punto. Ahora mismo no hay. ¿Puede haber? Sí. Espero que la Autoridad de Innovación Gubernamental, creo yo que es uno de los que deberían impulsarlo, tener una base de datos común, integrada, ordenada y que sea de fácil búsqueda para que estas preguntas vayan a hacer. Que digo yo que cualquier padre que tenga hijos le gustaría saber y no que ande preguntando por Twitter, oye, ¿dónde mandas a tu hijo y cuéntame qué tal es tu experiencia? No, yo quiero saber los resultados del último año académico del colegio que va a cobrar $1.500 al mes. A ver si está justificado o no. Por ejemplo, o quiero saber dónde está el hospital donde hay menos incidencia de enfermos cuando ya están dentro. ¿Entendéis? O sea, no, y esto no es una cosa de un periodo electoral. Esto es una estrategia generacional. Es algo que tiene que haber un compromiso ya a 20 años. Todo el mundo tiene que estar alineado. Y no lo digo desde la autosuficiencia de quien viene de Europa, porque esos son comentarios también que me echan a mí aquí en Panamá. No, es simplemente de países que utilizan los datos y ciudadanos que utilizan los datos de una manera transparente. Y eso es bueno porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser críticos, nos ayuda a medir que tú me prometiste 5 y me diste 4. Y fin de mi intervención, no quiero ser más polémico. O sea, José, como decimos aquí en Panamá, andamos en panga. Bueno, pregunta Jackie Montoya, gracias por este conversatorio, lo van a grabar. Le informamos que sí, este conversatorio está siendo grabado y dentro de un periodo de 24 horas cada uno de ustedes recibirá por correo un enlace en el cual podrán verlo nuevamente. Si quieren compartir el enlace con sus amistades, con su familia, para que también lo vean, pues magnífico. Tenemos algunas otras preguntas interesantes. Dice, y bueno, son unas preguntas bastante fuertes. Dice Carmen Menéndez, pregunta Carmen Menéndez: todo parece suponer que el gobierno actual no ha aplicado el estado de urgencia consagrado en la Constitución Nacional, debido a que existen detrás razones de índole partidista en la Asamblea. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para contrarrestar esta arbitrariedad donde todos estamos incluidos sin consultarnos? Y obviamente este no es un debate partidista, es un debate político. De todas maneras, creo que hay cabida para una contestación. Si alguien quisiera contestarle a la señora Menéndez, ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante esta situación? No sé si alguno quiere tomar la respuesta, la pregunta. Pasamos a otra. No, bueno, yo puedo decir algo al respecto. Yo puedo decir algo al respecto de eso. En primer lugar, la observación que haría es, no es que todo parece indicar, es que ha sido así. Tenemos un parámetro objetivo que es la Constitución. El artículo 55 indica cuál es la fórmula para interrumpir o suspender el ejercicio de ciertos derechos en caso de necesidad. Ese artículo no se ha aplicado. Entonces, ha habido una violación y no se ha seguido lo que hace la Constitución. ¿Qué creo yo que se puede, mi opinión personal, qué pienso yo que se puede hacer? Yo creo que la gente tiene que comenzar por quejarse. Tienen que comenzar por quejarse, porque aquí hubo algunos que lo advirtieron desde el principio y la gente se distrajo con otras cosas, y es lo que dice la doctora Brannan. Es importante que desde el principio y en todo momento seamos vigilantes de nuestros derechos. No podemos renunciar a esa vigilancia. Esto es algo que tiene que hacerse permanentemente. Entonces, en primer lugar, hay que quejarse, y en segundo lugar, hay que insistir. Aquí se han convocado protestas y algunas han sido efectivas, protestas que se protagonizan desde la casa, algunas han resultado efectivas. Yo creo que esto tiene que seguir haciéndose y tiene que haber una insistencia a través de los medios electrónicos a nuestro alcance. Claro que la preferencia de algunos quizás sería de expresar nuestra inconformidad de otras maneras.
estamos acostumbrados a las manifestaciones, a las concentraciones públicas, a las manifestaciones y ese tipo de actividades que son importantes en un marco democrático. Hay ciertos riesgos para llevarlas a cabo en estos momentos, pero tiene que haber protesta. La protesta es parte del sistema democrático. La protesta no es sin indicio de caos. La protesta es una parte importante del esquema democrático y tenemos que recurrir a ella si los gobernantes abusan de su poder, que es lo que ha pasado en estos momentos. Entonces, yo creo que evidentemente hay que buscar todos los medios a nuestro alcance para expresar nuestra inconformidad. Sí. Carlos, recuerdo, ahora que hablamos de protestas, que a principio de esta crisis se oía muchos pailazos. Me da la impresión como que ya ha habido un colapso de la actitud, ya ni siquiera se están haciendo los pailazos que son tan divertidos. Tengo una pregunta que es mía. Perdona, me parece que Betty quería decir algo. Perdón, gracias Carlos. No, solo repetir lo que dije antes, es que cada uno, primero que todo, además del derecho a protestas, nunca se pierde el derecho de cuestionar. No debemos dejar nunca que nos pongan en la trampa de que cuestionar una política pública es de alguna forma ser no patriótico o no importarnos con la crisis actual. No es cierto, y entonces siempre tenemos que estar vigilando y cuestionando y además entonces activándonos. Actívese, señoras, señores, de la forma que quieran, con la organización que quieran, con sociedad civil en el mecanismo o en la medida que quieran, pero todos tienen que activarse porque al final cae sobre cada uno de nosotros. Otra vez ese mensaje. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta que considero que es importante. Betty habló de los contrapesos que deben existir y que de hecho existen en las democracias para evitar abusos de algunas autoridades. Y obviamente esos contrapesos deben estar formalizados, engranados, deben existir dentro de instituciones. Entonces, me gustaría tocar un poquito el tema de la institucionalidad. A ver si de repente Betty o Carlos quieren opinar sobre qué tan robusto es el sistema político panameño para que garantice ese contrapeso que debe haber entre los diferentes poderes, dígase el legislativo, llámese el ejecutivo, la Contraloría, la Procuraduría, que son instituciones públicas, ya no ciudadanas, sino públicas, que debieran estar atentas y que tienen una responsabilidad muy grande en una emergencia como esta de ayudar a garantizar nuestros derechos. Ahí debe contestar, el líder en contestar debe ser Carlos, porque él es politólogo y conoce el sistema panameño a fondo. Yo difiero a Carlos sobre esto. Tú me estás tirando la pelota, ¿no? Tú también tienes cosas que decir al respecto de y cosas bien interesantes que decir al respecto de esto. Yo lo que diría es que no me parece que la institucionalidad democrática en Panamá está suficientemente arraigada para hacer frente a un asedio autoritario. No me parece. Vengo estudiándolo hace muchísimos años. Me parece que lo poco que hay de institucionalidad democrática está muy pobremente arraigado y con algún remesón fuerte, con algún viento fuerte puede perderse, y es lo que creo que podría pasar en estos momentos. Yo no soy tan optimista como Betty, yo me inclino más a pensar como José y me siento muy triste, la verdad, y me siento desanimado, aunque eso no signifique que renuncio a dar la batalla, porque creo que hay que darla, pero sí me siento un poco desanimado. Yo no veo que aquí hay la profundidad que se necesita para enfrentar un asedio. ¿A qué aspecto me refiero específicamente? En primer lugar, una Asamblea Nacional. ¿Cuál es el contrapeso principal de lo que habló Betty en un sistema republicano democrático? ¿La Asamblea Nacional o el Congreso? Aquí la Asamblea Nacional es impresentable. Entonces, en un país normal, en una democracia normal, la Asamblea Nacional hubiese protestado inmediatamente y hubiese exigido que el gobierno enviara, primero que todo, que emitiera un decreto, y segundo, que se lo enviara a la Asamblea.
Es lo primero que se hubiese exigido. En segundo lugar, que también lo mencionó la doctora Brana, por eso es que digo que ella sí tiene que decir, pero que no quiere escurrir el bulto. Ella habló acerca del Poder Judicial, de la facultad que debemos tener los ciudadanos para recurrir estas imposiciones del gobierno ante el Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial en Panamá? Como lo describió, usó las palabras que describió una persona hace muchísimo tiempo, un propio magistrado en el tiempo de la dictadura, un potrero lleno de garrapatas. Así fue como lo describió el finado magistrado Camilo Pérez. Y esa situación se mantiene. No solamente se mantiene, sino que se ha agravado al punto que el órgano judicial decidió suspender todos los términos y todas las trámites. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien hacer una cosa como esa? Está bien que hay un riesgo de contagio por el virus, el coronavirus, pero también es cierto que hay medidas que se pueden implementar y como ha dicho José, que lo sugirió en su presentación, hay medidas que se han debido tomar hace tiempo para prever esta situación. Yo pongo siempre como ejemplo a Florida State University. Nosotros hicimos la transición en 24 horas, de forma absolutamente imperceptible. Los estudiantes no se vieron afectados de ninguna manera. El único cambio que tuvieron fue que no nos veíamos presencialmente, lo cual es un asunto importante. Obviamente que el contacto presencial es fundamental en el proceso educativo, pero si no se puede, tenemos este mecanismo que hemos venido usando, el único lugar en Panamá que lo pudo hacer imperceptiblemente en 24 horas y lo logramos. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial, cómo es posible que la Asamblea Nacional, cómo es posible que el sistema educativo oficial no haya podido seguir funcionando? Esto es imperdonable en un país que ha tenido los presupuestos que hemos tenido nosotros desde la transición a la democracia, que han sido de miles de millones de dólares. Entonces, yo sí creo que es importante, y me he desviado un poquito, así que retomo el tema. No tenemos la institucionalidad, y no la tenemos porque no ha habido un compromiso para fortalecerla. Y eso es algo que a mí me preocupa, porque sin esa institucionalidad, con un remesón fuerte, se puede perder lo poco de democracia que tenemos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, estamos llegando ya al límite de tiempo que nos hemos programado para este panel, disculpe. Y quería entonces invitar a cada uno de los panelistas, si quisieran, se les gustaría hacer un comentario final muy breve para dar pues, por terminado luego con este panel. No sé si alguno de ustedes, Betty. Bueno, sí, perdón, yo pensé que teníamos 2 horas, por mi reloj son las 11:13, pero vamos a terminar. Para terminar, respondo a la pregunta que me hiciste, que le pasé la bola a Carlos y él se quejó correctamente. Miren, la pregunta era sobre institucionalidad. A mí me llama la atención que cuando estoy en Panamá, la gente habla de que tenemos institucionalidad débil, como si la institucionalidad se creara así sola, como champiñones en el bosque. No, la institucionalidad la tenemos que crear nosotros, los ciudadanos. Vuelvo otra vez con ese mensaje. Si tenemos las instituciones débiles es porque nosotras no las hemos creado. Si tenemos gobiernos débiles es porque nosotros no hemos exigido un gobierno que tenga más respeto por los derechos ciudadanos y por los contrapesos. Si tenemos una asamblea que es un potrero de garrapatas es porque nosotros lo hemos elegido. Y si tenemos una constitución de corte autoritaria que nos dejó la dictadura es porque nosotros no hemos querido reformarla. Y unas reformas que se propusieron hace unos meses, que no fueron en una parte, eran unas reformas que no iban a ningún lado porque no tocaban el meollo de la cosa. Unas reformas que no hacían nada. Mira, las cifras que corté de lo que iba a decir, para no aburrirlos, era que el Latino Barómetro en el 2018 hizo esta pregunta a los encuestados en todos los países, pero vamos a ver a Panamá. Preguntó, ¿diría usted que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que el país está gobernado por el bien de todo el pueblo? ¿Qué creen ustedes que dijeron los panameños? 83% de los encuestados dijeron que el país está gobernado por poderosos para su propio beneficio. 83%. Y solo 15 dijeron que Panamá está gobernado por el bien de todos los pueblos.
Mire, tenemos 30 años de tener democracia, 30 años donde hemos debido estar mucho más vigilantes y mucho más activos. Y hemos permitido que las cosas lleguen a ese plan. Y de esa postura, como dije, de desigualdad y debilidad, ahora tenemos que afrontar no solamente esta crisis y la crisis económica, sino que tenemos que usarlo como oportunidad para construir un Panamá mejor. Porque el Panamá de antes no solamente no va a regresar, sino que no servía para lo que tenemos que hacer en la próxima etapa de nuestra historia. Con eso cierro. Muchas gracias, Betty. Carlos, José, ¿algo más que agregar? Carlos, por favor, dale. Sí, para que tú cierres con broche de oro. Lo que añadiría es que a mí me parece absolutamente inconcebible que no se haya cumplido con la legalidad. Aquí la jurista de nuestro panel es la doctora Brannan. Yo soy politólogo, como bien se ha señalado, pero yo creo que el principio de legalidad, no solamente para atender esta situación específica, sino como principio general de funcionamiento del gobierno, es un asunto fundamental. Entonces, no puede ser que un gobierno, digámoslo individualmente, un presidente que asume el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la quebrante de una manera tan flagrante con la excusa de una pandemia. Eso no puede ser. Entonces, nosotros necesitamos quejarnos al respecto de este asunto. Es lo mínimo que podemos hacer, quejarnos. En segundo lugar, insistir que se recupere, aunque sea esa mínima legalidad y esa mínima institucionalidad que ofrece el sistema político imperante de la Constitución, para entonces lo ideal sería poder cambiar y revertir y mejorar la situación, cosa tal que nuestro futuro sea distinto después de esto. Pero mínimamente tenemos que exigir el cumplimiento de lo que está, el cumplimiento de lo que tenemos, que es algo que no se ha hecho y algo que ya creo que para todo el mundo es evidente, que las medidas tomadas han sido desastrosas. Quizás han ayudado, y lo pongo en duda todavía, no soy experto, pero lo pongo en duda, quizás han ayudado a mitigar el impacto del coronavirus, pero en otros sentidos han sido desastrosas. Aquí se ha destruido la economía, y cuando hablamos de economía tenemos que acordarnos que economía no es la de las grandes empresas y la de los grandes consorcios, esa también se ha visto afectada, pero la economía que se ha destruido aquí es la de la gente común y corriente, de la gente a pie. Eso es lo que ha traído estas medidas inconsultas e inconstitucionales. Y tenemos que exigir que, por lo menos con la Constitución emanada de los cuarteles, por lo menos con eso se cumpla. Muchas gracias, José. ¿Querías agregar algo? Sí, pero no va a ser un cierre de oro, de broche de oro. Sí me gustaría, sí. Hablando de lo mío, que es data y tecnología, ¿vale? Considero que la transparencia de las autoridades públicas es una característica clave del buen gobierno y un indicador de si una sociedad es genuinamente democrática y pluralista. El derecho al acceso por parte de los ciudadanos es esencial para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, al tiempo que fortalece la legitimidad de las autoridades públicas a los ojos de los ciudadanos y su confianza en ellas. La situación de crisis sanitaria actual no debe utilizarse como pretexto para restringir el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Muchas gracias, José. Antes de despedirnos, quiero darle las gracias a nuestros panelistas. Creo que el panel ha cumplido su objetivo. Creo que hemos ventilado un asunto que es de gran importancia para todos nosotros. Quiero agradecer a la audiencia también y antes de cerrar, anunciarles por si quisieran acompañarnos en los próximos paneles que vamos a tener. El 9 de junio tendremos un panel titulado Vacunación, Milagro de la Ciencia o Conspiración Internacional, con la participación del doctor Javier de Sáenz y otros distinguidos galenos panameños. El 16 de junio tendremos un panel titulado ¿Quién le teme al 5G?
en el cual vamos a invitar a José. Todavía no me ha aceptado la invitación, pero está invitado. Y están invitados también todos ustedes para que nos acompañen. Bueno, y que no se diga más. Muchas gracias por la participación. Pasen un buen día. No voy a decir quédense en casa, pero sí les voy a decir cuídense todos. Hasta luego. Gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias.